gracias de verdad por tu tiempo. Muchas felicidades por Mano de Obra. Un gusto. Obviamente la primera película y la primera, a final de cuentas, pregunta que me interesa es ¿de dónde viene la idea? Porque sé que primero tuviste la idea y desde hace un buen rato y hoy después fue el trabajo de cómo armarla. ¿De dónde salió esta idea de crear Mano de Obra? Bueno, empezó la idea a finales del 2016. Yo sabía que quería hacer un largometraje y también sabía que quería hacerlo de algo que sea personal, ¿no? Que realmente me inquiete, porque pues, una película es un proceso tan largo que mejor que sea algo que no que vas a seguir convencido de la historia que quieres contar hasta años después. Y bueno, viviendo en México, creo que todos somos testigos de los contrastes sociales y económicos que existen. Por una parte, y también, bueno, en Latinoamérica el empoderamiento de los nuevos líderes también ha estado presente a lo largo de la historia, entonces quise conjuntar un poco estas temáticas para hacer esta película, ¿no? Perdón, cuando tienes esta idea, ¿quién es el primero que se le enseñas? ¿Quién es el primero que te dice cómo estar escribiendo guión y todo el rollo? Creo que al primero que le comenté la idea fue a Darío Yazbek, uno de los productores ejecutivos, que es gran amigo mío, y empezamos juntos ahí con la escaleta. Yo le compartía lo que quería hacer y por ahí pues lo platicábamos y demás. Y bueno, en etapa de escaleta platicaba mucho con él y luego ya cuando pasamos a guión pues se lo presento a Michelle, ¿no? Para empezar a trabajar en serio. ¿Qué tuviste que hacer en tu primer día de rodaje? ¿Cuál fue tu escena de primer día de rodaje? Siendo ópera prima y enfrentándote obviamente a ver varias cosas. La primera escena que filmamos fue la tercera escena que aparece en la película, que es cuando están trabajando Francisco y Horacio en el yeso de una de las paredes y Horacio le dice que está con él para lo que necesite y demás. Y bueno, yo obviamente estaba nervioso en esa primera escena, no sabía qué esperar, no sabía cómo iba a quedar la película. Pues tenía todas las ganas de hacer las cosas bien, pero pues uno nunca sabe, ¿no? Y bueno, me acuerdo que ese día en esa escena intenté que no haya mucha gente. Una de las primeras instrucciones que di es que no quería mucha gente del crew en la escena, ¿no? Solo los indispensables, solo los de sonido, los de cámara y ya nada de productores, nada de asistentes de nada, o sea, todos afuera. Ya cuando reseteamos pueden entrar y demás, pero en la escena no quería nadie cerca porque al no ser actores de estos chicos, yo no quería que sientan esas miradas sobre ellos, ¿no? Quería que se sientan tranquilos. Armas la estructura de Francisco. Francisco es un chavo que baja los infiernos burocráticos de la manera interna, obviamente la parte interna de la construcción, desde el maestro de obras hasta los oficiales, y también obviamente la parte burocrática de la política, de todo este asunto. ¿Cómo es armar la escaleta de Francisco para saber qué quieres filmar y qué no filmar? Porque ahorita entro a la siguiente pregunta, que es, creo que una de las cosas más maravillosas que tiene tu película es la economía del lenguaje y las elipsis visuales. Pero primero, Francisco. Francisco yo sabía que era un personaje desde el inicio que iba a tener este arco dramático, ¿no? Que iba a empezar como un hombre en búsqueda de justicia hasta convertirse en un justiciero y pasar a ser un líder que se corrompe, ¿no? Un líder empoderado. Entonces pues yo conocía las características del personaje que necesitaba, del actor, ¿no? Porque pues tiene que ser un actor que tenga que se le vea la bondad, pero también la malicia, ¿no? Y un poco por eso llegó a Luis, me gustaba su energía en ese sentido. Y, y bueno, yo lo concebí así desde un inicio, ¿no? Y lo platiqué con él y todos entendíamos el proceso por el cual iba a pasar el personaje. La parte de las elipsis visuales. Digo, hay unas cuestiones bastante interesantes y es los lapsus de los tiempos, que tú vas a veces a negros o más va pasando el tiempo, o el personaje llega a los tacos a ver a su amigo y ya pasaron 6 meses, ese manejo de las elipsis. Creo que fue el estilo en esta película, ¿no? Uno, al final, cuando cuenta una historia, creo que tienes que escoger qué escenas vas a filmar, ¿no? Porque, pues, eh, una historia, si uno concibe esta historia, si yo te la platicara y no habrías visto la película, a lo mejor podríamos filmar el asesinato al dueño, o podríamos filmar uno de las cuando se aprovecha de la niña, de la hija de uno de sus amigos. O sea, uno elige qué escenas filmar y en qué momentos del tiempo, según lo que cree que va a ser más eficaz para contar la historia, ¿no? Y bueno, yo elijo filmar esas escenas que las características de la historia dicen que están en tales tiempos, ¿no? Y esas elipsis pues se notan naturalmente, pero yo lo veo como algo más orgánico. ¿Qué escenas quiero filmar y en qué momento del tiempo están? ¿Funciona o no funciona, ¿no? Y de ahí parto. La edición, el proceso y el trabajo de edición, para ti fue, no sé, doloroso, fue
como Mantequilla. ¿Cómo fue tu proceso de edición? Pues bueno, empezamos a editar en paralelo al rodaje, o sea, empezamos a editar desde el día 2, entonces yo cada semana, cada fin de semana, yo iba viendo el material que íbamos filmando y filmábamos cronológico, entonces yo iba viendo la película hasta el día que está, hasta unos días antes de lo que estábamos filmando, ¿no? El editor Oscar Figueroa pues es un editor con toda la experiencia, ¿no? Tiene más de 100 películas ahí en su historial y bueno, él empezó a trabajar desde que estábamos filmando y luego terminamos de filmar y, y bueno, con él la verdad que hubo mucha química, nos entendimos muy bien, fue un proceso agradable en realidad, por más que filmamos cronológico y son escenas casi planosecuencias muy largas, sí hubo un trabajo de edición ahí, pues decíamos, a ver, ¿qué tal si movemos acá? Hubo experimentación y con toda la experiencia que él tiene, yo siempre estuve abierto a escucharlo yo creo que fue un proceso que fluyó bastante bien. Se me hace muy interesante el manejo de metáforas en cuestión de los espacios reducidos de la clase social media-baja, ¿no? Digo, la cámara apenas se logra meter en estos cuartuchos y obviamente contrastado con las imágenes muy grandes y de todo rollo. Así estás planteado. ¿Cómo fue tu aspecto de diseño y producción? Pues justamente no hubo mucho diseño de producción en estos temas, ¿no? Es lo que es. O sea, esa casa es una casa del Pedregal, esas casas son las casas de Jalalpa donde viven estos chicos y pues nada más metimos la cámara donde iban, ¿no? O sea, el trabajo de producción más se centraba en, bueno, la casa estaba terminada cuando entramos y la teníamos que ir a hacer ver en construcción, pero todas las dimensiones de la casa, el 90% de las casas que vemos en la casa de los albañiles son de ellos, son cosas que estaban en la casa, en las casas, son casas de sus primos, digo, no son la casa de Francisco, no, o sea, no son de cada uno, pero son casas de los primos, de los actores, o sea, así se vive ahí y así se vive en el Pedregal, entonces lo único que hicimos fue prender la cámara, ¿no? El proceso de la película, llegas y entras a un festival. ¿Cuál es el proceso que va a seguir ahora Mano de Obra? En la parte de distribución, festivalear, exhibición, ¿tienes ya marcado esa línea? Bueno, la película se estrenó en Toronto hace mes y medio, después fuimos a San Sebastián, a Londres, ya ha habido una vida en festivales, acá ahora fue el estreno mexicano y vamos a seguir la gira de festivales todavía un par de meses más, toca Los Cabos, un par de festivales en el extranjero todavía. Y bueno, la distribuidora es Piano, estamos esperando resultados de oficina de distribución de la ventana anterior, que ya por estos días deben decir, y la idea es estrenarla en marzo del año que entra. Obviamente, pues, última pregunta, ¿qué sigue? ¿Ya estás trabajando según un guión? ¿Qué vas a manejar? ¿Por dónde te piensas ir, David? Sí, ya tengo un guión escrito, ya de hecho estamos empezando a aplicar a fondos, pues la idea es igual intentar el oficina en febrero, levantar la película, ¿no? También se va a necesitar algo de dinero privado, es un poco más grande, me gustaría filmar a finales del año que entra, pero bueno, eso es si todo se da como mantequilla, que difícilmente pasa en el cine, ¿no? Entonces, ojalá que salga bien, que la podamos levantar pronto, que todo este ruido que está teniendo mano de obra ayude, pero bueno, ya hay un proyecto ahí sobre la mesa. Muchísimas gracias, David. Un gustazo.